En el año 29 del reinado de Ramsés IX, hacia el 1108 antes de nuestra era, una procesión extraordinaria atravesó las calles de Tebas occidental. No era un cortejo funerario ni una celebración religiosa. Era algo que la ciudad sagrada de los muertos jamás había presenciado con tal magnitud. 8 hombres encadenados, arrastrados hacia el visir para enfrentar juicio público. No eran soldados enemigos ni conspiradores políticos. Eran artesanos, guardianes y sacerdotes. Hombres cuyas familias habían servido a la necrópolis real durante generaciones, y su crimen era tan grave que amenazaba los cimientos mismos de la civilización egipcia. Habían profanado las tumbas de los dioses reyes en el Valle de los Reyes. Los escribas que registraron el proceso dejaron un testimonio que sobreviviría más de 3000 años. El papiro Abbott y el papiro Mayer y el papiro Leopold-Amherst documentan con precisión escalofriante no solo los nombres de los acusados, sino sus confesiones completas. Amenpanúfer, cantero de la necrópolis, declaró sin ambigüedad: «Fuimos a robar las tumbas de acuerdo con nuestra costumbre regular». Costumbre regular. No hablaba de un acto desesperado en tiempos de hambruna. Hablaba de una práctica sistemática, repetida, casi profesional. El hombre que debía proteger a los faraones muertos admitió haber perforado las paredes de piedra, atravesado los sellos sagrados y arrancado el oro directamente de las momias reales. Lo que estos papiros revelan va mucho más allá de crímenes individuales. Documentan el colapso de un sistema que había definido a Egipto durante medio milenio. El Valle de los Reyes, concebido como la fortaleza definitiva contra el olvido y la profanación, había fracasado. Y cuando los faraones de la 21ª dinastía ascendieron al poder décadas después, tomaron una decisión sin precedentes: abandonarlo. ¿Qué había convertido el cementerio más protegido del mundo antiguo en un lugar tan peligroso que los propios dioses reyes tuvieron que huir de él? ¿Cómo pudo fracasar un proyecto sostenido por los imperios más poderosos del segundo milenio antes de nuestra era? ¿Y qué nos dicen los últimos descubrimientos arqueológicos sobre las razones reales detrás de este abandono? La respuesta no tiene nada que ver con maldiciones sobrenaturales. Es mucho más reveladora, más humana y, en cierto sentido, más inquietante. Tiene que ver con economía, política, geografía y la brutal lógica del oro. 450 años antes de aquellos juicios, el Valle de los Reyes ni siquiera existía como necrópolis real. La tierra árida encajada entre los acantilados de Tebas occidental no era más que otro wadi, un cauce seco azotado ocasionalmente por torrentes durante las raras tormentas del desierto. Los faraones del reino antiguo y del reino medio habían elegido otros lugares para sus eternidades: las pirámides de Giza, Dashur, Saqqara, monumentos que desafiaban el horizonte, visibles a kilómetros de distancia, proclamando la grandeza del rey muerto a cualquiera que cruzara el valle del Nilo. Pero las pirámides tenían un defecto fundamental: anunciaban exactamente dónde estaba el tesoro. Todas, absolutamente todas las pirámides del reino antiguo habían sido saqueadas antes del inicio del reino medio. Los ladrones habían perforado los bloques de piedra caliza, descifrado los sistemas de bloqueo, atravesado los corredores diseñados para confundir y alcanzado las cámaras funerarias. Los faraones, que habían movilizado a miles de hombres durante décadas para construir sus montañas artificiales, yacían despojados, sus momias destrozadas en busca de amuletos, sus sarcófagos vacíos. La eternidad que habían comprado con el sudor de un reino había durado en muchos casos menos de un siglo. Los faraones del Reino Medio intentaron soluciones más sofisticadas.
Construyeron pirámides con laberintos internos más complejos, pasillos falsos, bloques de granito que pesaban decenas de toneladas diseñados para deslizarse y bloquear el paso. Amenhotep III, en la 12ª dinastía, pues diseñó un sistema de 3 cámaras funerarias falsas antes de la verdadera. No funcionó. Los ladrones tenían tiempo, herramientas y, sobre todo, motivación. El equivalente a fortunas generacionales concentradas en un solo lugar. Cuando el Reino Medio colapsó hacia el 1650 antes de nuestra era y los Hicsos controlaron el delta del Nilo durante más de un siglo, la lección estaba grabada en la memoria institucional de Egipto. La visibilidad y la seguridad eran enemigas irreconciliables. Un rey que quisiera descansar eternamente debía elegir ser recordado en un monumento grandioso y saqueado, o ser olvidado en un lugar secreto y permanecer intacto. La dinastía 18, que reunificó Egipto y expulsó a los Hicsos hacia el 1550 antes de nuestra era, tomó una decisión radical. Ahmose I, el fundador de la dinastía, comenzó a construir su tumba en Abidos, siguiendo la tradición, pero fue su sucesor, probablemente Amenhotep I, quien empezó a experimentar con un concepto revolucionario: separar completamente el templo funerario del lugar de enterramiento. El templo podía ser monumental, público, visible desde el Nilo. La tumba debía ser invisible. Tutmosis, tercer faraón de la dinastía 18, llevó este principio a su conclusión lógica. Reinó entre aproximadamente 1506 y 1493 antes de nuestra era, y fue el primer rey que sabemos con certeza que ordenó excavar su tumba en aquel wadi desolado de Tebas occidental. Los registros de su arquitecto, Ineni, sobreviven en inscripciones en su propia tumba. Supervisé la excavación de la tumba del acantilado de su majestad, en soledad, nadie viendo, nadie oyendo, nadie viendo, nadie oyendo. Ese era el nuevo principio rector. Ineni no especifica la ubicación exacta en su texto, precisamente porque revelarla habría anulado el propósito completo del proyecto. Los egiptólogos modernos debaten si Tutmosis I fue enterrado en la tumba KV-20 o en la KV-38, ambas en el Valle de los Reyes. La evidencia arqueológica sugiere que pudo haber sido movido de una a otra durante el reinado de su nieto Tutmosis III, lo cual en sí mismo indica que el sistema de secreto absoluto tuvo problemas desde el principio. Incluso los propios faraones posteriores no estaban completamente seguros de dónde habían sido enterrados sus predecesores. El Valle de los Reyes, que Tutmosis I eligió, tenía ventajas geográficas específicas y verificables. Estaba completamente oculto del Nilo y de cualquier ruta de tránsito normal. Para llegar hasta él, había que cruzar deliberadamente una cadena de colinas bajas, atravesar el árido desierto occidental y adentrarse en un sistema de wadis que no conducía a ningún lugar útil. No había agua, no había vegetación, no había razón económica para que nadie transitara por allí excepto con un propósito específico. El valle mismo es una formación geológica en forma de I, rodeado por acantilados de piedra caliza que alcanzan entre 60 y 150 metros de altura. Sobre uno de esos acantilados, visible desde dentro del valle, se alza una formación piramidal natural, el Kurn, la montaña tebana, cuya silueta triangular evocaba las pirámides del pasado sin necesidad de construirlas. Había otra ventaja: la geología. La piedra caliza de los acantilados era lo suficientemente blanda para excavarla con las herramientas de cobre y bronce disponibles, pero lo suficientemente estable para sostener corredores y cámaras subterráneas sin colapsar.
Los equipos de canteros podían trabajar hacia el interior de la montaña, creando tumbas que no se veían desde ningún punto exterior. En teoría, una vez sellada la entrada y camuflada con rocas, la tumba sería invisible. Tutmosis primero estableció el patrón. Todos los faraones del Imperio Nuevo que siguieron, con pocas excepciones, eligieron el Valle de los Reyes como su lugar de enterramiento. Su hija y sucesora, Hatshepsut, excavó la KV-20, expandiendo posiblemente una tumba anterior para albergar tanto su sarcófago como el de su padre. Tutmosis III, el gran conquistador que expandió el imperio egipcio hasta el Éufrates, construyó la KV-34. Amenhotep II, la KV-35. Tutmosis IV, la KV-43. Durante los siguientes 100 años, el sistema pareció funcionar. El valle se convirtió en una ciudad de muertos, creciendo tumba a tumba, excavada por equipos especializados que vivían en un pueblo construido específicamente para ellos. El pueblo se llamaba Set Ma'at, el lugar de la verdad, aunque los arqueólogos modernos lo conocen por su nombre árabe, Deir el-Medina. Estaba ubicado en un pequeño valle lateral, a aproximadamente 1,5 kilómetros del Valle de los Reyes, lo suficientemente cerca para que los trabajadores pudieran llegar a pie cada día, lo suficientemente lejos para mantener cierta separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No era un pueblo ordinario. Era una comunidad cerrada, amurallada, habitada exclusivamente por los artesanos que conocían el secreto más peligroso de Egipto, dónde dormían los dioses. Los trabajadores de Deir el-Medina no eran esclavos. Los registros administrativos que sobreviven, muchos de ellos encontrados en el propio pueblo en forma de óstraca, fragmentos de piedra caliza y cerámica usados como papel, revelan que eran trabajadores altamente especializados y relativamente bien pagados. Canteros, escultores, pintores, carpinteros, cada uno experto en su oficio. Recibían raciones regulares de grano, cerveza, pescado, aceite y, ocasionalmente, carne. Sus nombres sobreviven en los registros: Paneb, Neferhotep, Kenhirhotep-Shef, Amenemope. Hombres reales con familias reales, algunos de cuyos archivos personales, incluyendo cartas, contratos de propiedad y registros de litigios, han llegado hasta nosotros. La organización del trabajo seguía un patrón estricto documentado en múltiples óstraca. Los trabajadores se dividían en 2 equipos, llamados los del lado izquierdo y los del lado derecho, cada uno con entre 30 y 60 hombres dependiendo de la época. Trabajaban en turnos de 10 días seguidos, luego descansaban 2 o 3 días antes de regresar. Durante los períodos de trabajo intensivo, dormían en chozas de piedra construidas entre Deir el-Medina y el Valle de los Reyes para no perder tiempo en desplazamientos diarios. Un capataz llamado escriba de la tumba supervisaba cada equipo y reportaba directamente al visir. Los registros muestran que se tomaban en serio su responsabilidad. Los óstraca documentan ausencias laborales con razones específicas. Ausente porque estaba preparando cerveza para el festival. Ausente porque su madre estaba enferma. Ausente porque fue picado por un escorpión. Los registros revelan una burocracia funcional, no el misterio esotérico que la cultura popular imaginaria proyectaría milenios después. La excavación de una tumba real era un proyecto de años, a veces décadas. El proceso comenzaba inmediatamente después de la coronación del faraón. Los trabajadores excavaban hacia el interior del acantilado, siguiendo un plan que evolucionó con el tiempo. Las tumbas más tempranas, como la de Tutmosis III, tienen diseños relativamente simples. Un corredor descendente con giros en ángulo recto para confundir a posibles ladrones, que terminaba en una cámara funeraria. Las tumbas posteriores se volvieron más complejas y más profundas.
La tumba de Seti I KV-17, excavada hacia el 1279 antes de nuestra era, desciende más de 100 metros hacia el interior de la montaña y alcanza una profundidad de unos 30 metros bajo el nivel del suelo del valle. Tiene más de 137 metros de corredores y cámaras, con paredes completamente cubiertas de relieves pintados que representan textos funerarios. El libro de las puertas, el libro de la tierra, las letanías de Ra. El techo de la cámara funeraria está decorado con una carta astronómica que muestra las constelaciones del hemisferio norte tal como eran visibles desde Egipto hace 3.300 años. Cada centímetro de piedra caliza era cortado con cinceles de cobre, cada figura pintada con pigmentos minerales mezclados según fórmulas que los pintores guardaban celosamente, cada jeroglífico tallado con precisión milimétrica. La luz para trabajar en las profundidades venía de lámparas de aceite, cuyo hollín todavía es visible en algunos techos. Los trabajadores tallaban, los escultores esculpían, los pintores aplicaban capas de yeso y pigmento, todo mientras el faraón vivía y gobernaba en el palacio de Tebas o en Pi-Ramsés, la nueva capital del delta construida por Ramsés II. Cuando el faraón moría, comenzaba el proceso final. El cuerpo era momificado durante 70 días en talleres ubicados en el Valle de las Momificaciones, al oeste del Nilo. Después venía el funeral. Una procesión que cruzaba el río en barcas ceremoniales subía por las rampas procesionales hacia el templo funerario donde se realizaban los rituales de la apertura de la boca y finalmente llegaba al Valle de los Reyes. Aquí, el secreto se volvía más difícil de mantener. En un funeral real no era un asunto discreto. Involucraba a cientos de personas, sacerdotes, plañideras profesionales, funcionarios de la corte, representantes de los templos principales, trabajadores que transportaban el sarcófago y el ajuar funerario. Los relieves en tumbas privadas de la época muestran procesiones funerarias reales con decenas de personas tirando de trineos que llevan santuarios dorados, cofres, muebles, carros desmontados, todo lo que el rey necesitaría en el más allá. El ajuar funerario de Tutankamón, el único faraón del Imperio Nuevo cuya tumba fue encontrada relativamente intacta, contenía más de 5.000 objetos. Y Tutankamón fue un faraón menor, que reinó solo 9 años y murió joven. Los grandes conquistadores como Tutmosis III o Ramsés II, o que reinaron durante décadas y acumularon tributos de todo el cercano Oriente, habrían sido enterrados con fortunas exponencialmente mayores. Todo ese oro, todo ese lapislázuli traído de Afganistán, todo ese marfil, ébano, electro y plata, era introducido en el valle, depositado en la tumba y sellado. Los trabajadores cerraban las puertas de madera, aplicaban los sellos de arcilla con el cartucho del faraón y el símbolo de la necrópolis, rellenaban los corredores con escombros de piedra caliza y, finalmente, camuflaban la entrada con rocas del mismo color que el acantilado circundante. Después venía la parte más difícil, hacer que todos olvidaran exactamente dónde estaba. El sistema funcionó durante generaciones, pero contenía una contradicción fundamental que eventualmente lo condenaría. Requería que un grupo permanente de personas conociera la ubicación de tesoros equivalentes al Producto Bruto de provincias enteras, mientras esas mismas personas vivían en un pueblo del desierto dependiendo de raciones administrativas. La lealtad se compraba con comida, con estatus y con una ideología religiosa que presentaba al faraón como un dios cuya ira podía extenderse más allá de la muerte. Mientras el imperio fue fuerte, mientras las raciones llegaron puntualmente, mientras la estructura administrativa funcionó, el sistema se sostuvo.
Los trabajadores de Deir el Medina se consideraban a sí mismos servidores sagrados. Sus tumbas personales, excavadas en las colinas cercanas al pueblo, y están decoradas con escenas que muestran su devoción a los dioses y su orgullo por su oficio. No se veían como potenciales ladrones, se veían como guardianes. Pero los imperios no permanecen fuertes para siempre, y cuando Egipto comenzó a fracturarse, cuando las raciones empezaron a retrasarse, cuando la autoridad central se debilitó, aquellos guardianes se enfrentaron a una elección entre el hambre de sus hijos y la santidad de los muertos. Los papiros de los juicios del reinado de Ramsés IX registran lo que sucedió entonces. Pero para comprender por qué sucedió, necesitamos entender cómo se desarrolló la Edad de Oro del Valle de los Reyes, cuándo comenzó a aparecer la primera evidencia de que el sistema tenía grietas y qué fuerzas históricas transformaron gradualmente a los guardianes en profanadores. La dinastía 19, su que comenzó con Ramsés. Primero, hacia el 1292 antes de nuestra era, marcó tanto el apogeo del Valle de los Reyes como el principio del fin. Fue la era de los grandes Ramsés, de Seti I, de Meremptah. El imperio egipcio controlaba territorios desde Nubia en el sur hasta Siria en el norte. Oro, plata y tributos fluían hacia Tebas. Los templos crecían. Las tumbas se volvían más elaboradas. El Valle de los Reyes alcanzó su máxima densidad de ocupación. Docenas de tumbas excavadas en un área relativamente pequeña, algunas separadas por solo unos metros de roca. Y entonces, en algún momento entre el reinado de Ramsés III y el de Ramsés IV, en las primeras décadas del siglo XII antes de nuestra era, algo cambió. Los registros administrativos de Deir el Medina empezaron a documentar problemas. Las raciones se retrasaban. Los trabajadores se quejaban. Y en el año 29 de Ramsés III, hacia el 1152 antes de nuestra era, sucedió algo sin precedentes en la historia de Egipto documentada. Los trabajadores de la necrópolis real se declararon en huelga. No fue una rebelión armada, fue una huelga laboral organizada, la primera de la que tenemos registro detallado en la historia humana. Los trabajadores simplemente dejaron de trabajar, se sentaron a las puertas de los templos funerarios y declararon que no regresarían a las tumbas hasta que se les pagara. Un escriba registró sus palabras. Hemos llegado aquí impulsados por el hambre y la sed. No tenemos ropa, no tenemos ungüentos, no tenemos pescado, no tenemos verduras. Informad al faraón, nuestro buen señor, y al visir, nuestro superior, para que nos proporcionen los medios de vida. El sistema que había sostenido el Valle de los Reyes durante más de 3 siglos estaba empezando a desmoronarse. La huelga del año 29 de Ramsés III no fue un incidente aislado. Los papiros documentan que se repitió. Los trabajadores abandonaron sus herramientas otra vez en el mes siguiente y de nuevo 2 meses después. Cada vez, las autoridades locales prometían soluciones, entregaban raciones de emergencia sacadas de los graneros de los templos y convencían a los hombres de regresar al trabajo. Pero el patrón se había establecido. La maquinaria administrativa que sostenía la necrópolis real estaba fallando. Los historiadores modernos han reconstruido las causas de este colapso a partir de múltiples líneas de evidencia. Egipto enfrentaba presiones simultáneas desde varios frentes. Las inscripciones del templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu documentan invasiones masivas de los llamados pueblos del mar, coaliciones de grupos migrantes que atacaron Egipto por tierra y por mar hacia el 1175 antes de nuestra era. Ramsés III logró rechazarlos en batallas que están representadas en relieves detallados en las paredes de su templo, pero la victoria fue costosa. Los recursos del imperio se desviaron hacia la defensa militar.
Simultáneamente, algo estaba ocurriendo con el clima. Los estudios paleoclimáticos basados en núcleos de hielo de Groenlandia y sedimentos del Nilo han identificado un periodo de sequía prolongada en el Mediterráneo oriental durante el siglo XII antes de nuestra era. Las inundaciones anuales del Nilo, que determinaban la prosperidad de Egipto, se volvieron irregulares. Años de inundaciones bajas significaban cosechas reducidas, lo que significaba menos grano en los graneros reales, lo que significaba menos raciones para los trabajadores especializados que dependían del sistema de redistribución estatal. Además, el imperio se estaba fragmentando administrativamente. El poder de los sumos sacerdotes de Amón en Tebas crecía hasta rivalizar con el del propio faraón. Los templos controlaban vastas propiedades agrícolas, talleres y tesoros que, en teoría, pertenecían al Estado, pero que, en la práctica, operaban cada vez más como dominios independientes. Durante el reinado de Ramsés III, el papiro Harris registra que el faraón donó a los templos más de 100.000 esclavos y siervos, junto con enormes extensiones de tierra. Los templos se volvían ricos mientras el tesoro real se vaciaba. Ramsés III fue asesinado. El complot fue organizado desde dentro de su propio harén, liderado por una de sus esposas menores, Tille, que quería colocar a su hijo en el trono en lugar del heredero legítimo. El papiro judicial de Turín documenta el proceso que siguió al descubrimiento de la conspiración. Nombra a los conspiradores, describe sus métodos, que incluían el uso de magia y cera para hacer figurillas de hechicería, y detalla los castigos. Algunos fueron ejecutados, otros obligados a suicidarse. Pero el hecho mismo de que un faraón pudiera ser asesinado revelaba cuán profundamente se habían erosionado las estructuras de autoridad sagrada que habían sostenido el sistema durante siglos. Los sucesores de Ramsés III fueron una serie de faraones débiles, todos llamados Ramsés, numerados del cuarto al 11º. Sus reinados se sucedieron rápidamente, la mayoría durando menos de una década. Ramsés IV reinó 6 años, Ramsés V 4 años, Ramsés VI 7 años. Ninguno logró restaurar la autoridad centralizada. Las tumbas que excavaron en el Valle de los Reyes reflejan este declive. Son más pequeñas, menos elaboradas, decoradas con mayor prisa. La tumba de Ramsés VI, KV9, es grande, pero sus relieves muestran una calidad artística inferior a la de las tumbas del siglo anterior. Mientras el poder central se debilitaba, los registros de Deir el-Medina documentan una transformación en la vida del pueblo. Los Óstraca revelan que los trabajadores empezaron a buscar fuentes alternativas de ingresos. Algunos fabricaban y vendían objetos funerarios para clientes privados. Otros ofrecían sus servicios para excavar tumbas para nobles y funcionarios en las necrópolis vecinas. Las cartas personales que sobreviven muestran a trabajadores pidiendo préstamos, vendiendo propiedades, cada vez más desesperados por mantener a sus familias, mientras las raciones del Estado se volvían irregulares. Y empezaron a aparecer las primeras señales inequívocas de que las tumbas reales estaban siendo violadas. La evidencia más temprana es indirecta, pero reveladora. Durante el reinado de Ramsés VI, aproximadamente hacia el 1137 antes de nuestra era, los trabajadores que excavaban su tumba accidentalmente cortaron a través del corredor que llevaba a la tumba de Tutankamón, KV62, sellada unos 200 años antes. Los escombros de la excavación de KV9 cubrieron completamente la entrada de KV62, enterrándola bajo toneladas de fragmentos de piedra caliza. Este accidente, aunque no fue intencionado, salvó la tumba de Tutankamón del destino que esperaba a casi todas las demás.
permaneció oculta bajo los escombros durante más de 3000 años, invisible para los saqueadores que operarían en las décadas siguientes, porque los saqueadores ya estaban trabajando. La tumba KV-46, perteneciente a Yuya y Tuya, los padres de la reina Tille, esposa de Amenhotep III, fue violada durante este periodo. Cuando fue redescubierta por arqueólogos modernos en 1905, mostraba evidencia clara de haber sido saqueada en la antigüedad. Los sellos habían sido rotos, varios objetos habían sido removidos, pero el saqueo había sido interrumpido antes de completarse, posiblemente porque los ladrones fueron detectados o asustados. Los objetos de oro portátiles habían desaparecido, pero las momias y los muebles más grandes permanecían. La pregunta que los arqueólogos han debatido es: ¿cuándo comenzaron estos saqueos sistemáticos? ¿Fueron actos oportunistas de trabajadores hambrientos? ¿O formaban parte de operaciones organizadas que implicaban complicidad oficial? Los papiros de los juicios proporcionan la respuesta. Y la respuesta es escalofriante en su complejidad. El papiro Abbott, ahora en el Museo Británico, documenta una inspección oficial de las tumbas reales ordenada por el visir Jaem Wasset durante el reinado de Ramsés IX, específicamente en el año 16 de su reinado, hacia el 1108 antes de nuestra era. La inspección fue desencadenada por acusaciones presentadas por Passer, el alcalde de Tebas Oriental, contra Paguera, o el alcalde de Tebas Occidental, responsable de la seguridad de la necrópolis. Passer acusó a Paguera de negligencia en la protección de las tumbas reales. El visir ordenó una investigación formal. Una comisión compuesta por funcionarios de alto rango, escribas y, significativamente, trabajadores de la propia necrópolis, inspeccionó físicamente las tumbas. El papiro registra sus hallazgos tumba por tumba. Inspeccionaron 10 tumbas reales del Valle de los Reyes. 9 fueron declaradas intactas. Una, identificada como la tumba del rey Sekhemra Shedtawi, el hijo de Ra-Sobekemsaf, había sido violada. Los inspectores encontraron que los ladrones habían cavado un túnel de 2 codos, aproximadamente 1 metro, en el extremo de su corredor interno. La momia del rey y de su reina habían sido profanadas. Pero el papiro Abbott también revela algo más. La inspección fue politizada desde el inicio. Paguera, el alcalde acusado, participó en la comisión de inspección. El resultado que la comisión reportó fue, esencialmente, que solo una tumba había sido saqueada y que la situación estaba bajo control. Este informe fue presentado a Passer como una vindicación de Paguera. Paguera, embriagado por su aparente victoria, organizó una procesión triunfal por Tebas Oriental, el territorio de Passer, proclamando públicamente que las acusaciones habían sido refutadas. Passer respondió con furia, insistiendo en que la comisión había ocultado la verdadera magnitud de los saqueos. No sabemos quién tenía razón en ese momento específico, pero sabemos lo que sucedió después. Los saqueos no se detuvieron, si acaso se intensificaron. Y en algún momento entre el año 16 y el año 19 de Ramsés IX, las autoridades capturaron a un grupo de ladrones en flagrante delito. El papiro Leopold Amherst, ahora en el Museo Real de Bruselas, documenta el interrogatorio de estos ladrones. Los nombres registrados son Amenpanufer, hijo de Anernact, cantero; Hapi, esclavo del templo de Amón; Iramen, trabajador agrícola; Amenemheb, aguador, y otros. Las confesiones fueron obtenidas, según indica el papiro, bajo tortura, específicamente bajo el castigo del bastón, del retorcimiento de pies y manos. Amenpanufer confesó con un nivel de detalle que sugiere que estaba desesperado por cooperar completamente.
Fuimos a robar las tumbas de acuerdo con nuestra costumbre regular. Encontramos la tumba del rey Sehemra Shettawi, el hijo de Ra-Sobekemsaf. Abrimos sus ataúdes y los envoltorios en los que yacía. Encontramos al noble dios momificado con un halcón de oro en su cabeza. Los amuletos y ornamentos de oro estaban en su cuello. Su máscara funeraria de oro estaba sobre él. El noble dios estaba completamente cubierto de oro. Sus ataúdes estaban decorados con oro y plata por dentro y por fuera, e incrustados con todo tipo de piedras preciosas. Arrancamos el oro que encontramos en la momia del dios, junto con sus amuletos y ornamentos que estaban en su cuello, y los envoltorios en los que descansaba. Encontramos también a la esposa real y arrancamos todo lo que encontramos en ella. Prendimos fuego a sus envoltorios, robamos su mobiliario que encontramos con ellos, siendo vasijas de oro, plata y bronce, que dividimos en 8 partes todo lo que encontramos. La confesión continúa con precisión contable. Hicimos el oro que encontramos en estas 2 momias, con sus amuletos, ornamentos y ataúdes, en 8 partes, tocándonos 20, deben de oro a cada uno de nosotros, haciendo un total de 160, deben, siendo las vasijas de oro, plata y bronce adicionales. Un deben era una unidad de peso equivalente a aproximadamente 91 gramos. 160 deben serían aproximadamente 14,5 kilogramos de oro, divididos entre 8 hombres, de una sola tumba. La escala de la riqueza descrita en esta confesión explica por qué el sistema colapsó. Un trabajador ordinario de Deir el Medina podía esperar ganar, en condiciones normales, aproximadamente 4 o 5 sacos de grano al mes más raciones complementarias, lo que mantenía a su familia en un nivel de vida modesto pero estable. 20 deben de oro, más de 1,8 kilogramos, representaban una fortuna equivalente a años, posiblemente décadas, de salario honesto. Y esta era solo una tumba, y probablemente una de las menos protegidas porque pertenecía a un faraón de la 17ª dinastía, anterior al Imperio Nuevo, cuya tumba no estaba en el Valle de los Reyes, sino en la necrópolis más antigua de Dra Abu el Naga. Las tumbas del Valle de los Reyes contenían mucho más. El papiro Mayer A, conservado en el Museo de Liverpool, documenta otro caso que revela la estructura organizativa detrás de estos robos. Describe el juicio de Paybeck, un simple pescador, que lideró una banda que atacó tumbas no reales en la necrópolis occidental. Pero lo más revelador es que el papiro menciona que los ladrones vendieron el oro robado a comerciantes y a funcionarios corruptos que operaban abiertamente en Tebas. El oro de los muertos circulaba por el mercado. El tabú religioso que había protegido las tumbas durante siglos se había roto. Los juicios culminaron en ejecuciones. El papiro Leopold Amherst concluye con la fórmula «fueron condenados a muerte por empalamiento», refiriéndose a Amenpánufer y sus cómplices. Pero las ejecuciones no resolvieron el problema fundamental. Otros tomarían su lugar. El oro todavía estaba ahí, enterrado en las montañas, y la autoridad del Estado continuaba debilitándose. Durante el reinado de Ramsés X, que duró solo 3 años aproximadamente entre 1108 y 1105 antes de nuestra era, y los registros de Deir el Medina muestran una situación cada vez más caótica. Un ostracon registra que los trabajadores abandonaron el pueblo por completo durante un periodo debido a temor al enemigo, sin especificar quién era ese enemigo. Algunos historiadores interpretan esto como referencia a bandas de libios que merodeaban por el desierto occidental. Otros sugieren que podría referirse a conflictos entre facciones dentro de la propia Tebas. Ramsés XI, el último faraón de la dinastía 20, reinó durante aproximadamente 27 años.
entre 1105 y 1078 antes de nuestra era, pero su reinado fue nominal. Durante el año 19 de su gobierno, el sumo sacerdote de Amón en Tebas, Jericor, asumió títulos reales y comenzó a fechar documentos según sus propios años de gobierno, no los del faraón. Egipto se había dividido de facto en dos estados: el norte, controlado desde Tanis por Ramsés XI y luego por Esméndes I, fundador de la 21ª dinastía, y el sur, controlado por una sucesión de sumos sacerdotes de Amón que operaban como reyes sacerdotes en todo menos en el nombre. El Valle de los Reyes quedó bajo control del sumo sacerdocio de Amón, y fue durante este período, en las décadas finales del siglo XI antes de nuestra era, cuando ocurrió uno de los episodios más extraordinarios de toda la historia egipcia, un episodio que solo fue descubierto por arqueólogos modernos y que revela exactamente cómo y por qué el Valle de los Reyes dejó de funcionar como necrópolis real. En algún momento durante el gobierno de los sumos sacerdotes Masajarta y Menqueperra, entre aproximadamente 1045 y 990 antes de nuestra era, las autoridades tebanas tomaron una decisión drástica: rescatar a los faraones muertos. Organizaron una operación a gran escala para abrir sistemáticamente las tumbas del Valle de los Reyes, extraer las momias reales, identificarlas, restaurar los envoltorios dañados por ladrones, colocarlas en ataúdes nuevos o reutilizados cuando los originales habían sido destruidos y trasladarlas a lugares de escondite secretos donde pudieran ser protegidas de manera más efectiva. No estamos especulando, lo sabemos porque los sacerdotes que realizaron este trabajo dejaron registros escritos directamente sobre los envoltorios de las momias y sobre los ataúdes. La momia de Ramsés II, por ejemplo, lleva una inscripción en tinta negra que registra año 10º del sumo sacerdote Menqueperra, tercer mes de la estación de Shemú, día 20. Día en que el sumo sacerdote de Amón, Menqueperra, restauró al rey Ramsés II en nombre ilegible. La momia de Ramsés III tiene varias inscripciones que documentan que fue movida al menos 2 veces. Primero durante el año 13 del sumo sacerdote Esméndes, luego durante el reinado de Pinetjem II. Estas no eran operaciones clandestinas de ladrones. Eran proyectos oficiales del Estado tebano, realizados abiertamente, documentados burocráticamente, con el objetivo explícito de preservar las momias reales. El ajuar funerario, sin embargo, fue otra historia. Las inscripciones sugieren que los objetos de oro y plata fueron confiscados, probablemente fundidos y reutilizados para financiar el Estado tebano en bancarrota. Los faraones fueron despojados, sí, pero con una justificación piadosa. Sus cuerpos serían salvados incluso si sus tesoros tenían que ser sacrificados. Las momias fueron trasladadas a 2 escondites principales. El primero estaba en la tumba KV-35, originalmente construida para Amenhotep II. Cuando fue redescubierta en 1898 por Víctor Loret, contenía no solo la momia de Amenhotep II en su sarcófago original, sino también 9 momias reales adicionales colocadas en 2 cámaras laterales: Tutmosis IV, Amenhotep III, Meremptah, Seti II, Siptah, Ramsés IV, Ramsés V y Ramsés VI, además de una momia femenina identificada como la reina Tille. El segundo escondite fue aún más extraordinario. Estaba ubicado no en el Valle de los Reyes, sino en un pozo funerario en el acantilado de Deir el-Bahari, cerca del templo de Hatshepsut, catalogado como TT-320. Esta tumba había sido originalmente excavada para miembros de la familia del sumo sacerdote Pinetjem II durante la 21ª dinastía, pero en algún momento fue reutilizada como cachet real.
Este escondite permaneció secreto durante casi 3000 años, pero en la década de 1870, objetos funerarios de extraordinaria calidad comenzaron a aparecer en el mercado de antigüedades de Luxor. Los eruditos y los funcionarios de antigüedades sospechaban que se había descubierto una tumba importante, pero no podían localizar la fuente. Los objetos venían en un goteo constante. Aquí, un papiro funerario con el nombre de un faraón, allá un ushabti real, un amuleto, un fragmento de ataúd. En 1881, Gastón Maspero, director del Servicio de Antigüedades Egipcias, siguió la pista hasta una familia de la aldea de Kurna, los Abd el-Rasul. Después de meses de vigilancia y presión, uno de los hermanos, Muhammad Abd el-Rasul, confesó. Llevó a las autoridades a un pozo estrecho en un acantilado remoto. El pozo descendía más de 12 metros verticalmente, luego daba paso a un corredor horizontal de casi 70 metros de longitud que terminaba en una cámara. Dentro, en un caos ordenado de ataúdes apilados y momias envueltas, yacían 40 momias. Entre ellas estaban algunos de los nombres más grandes de la historia egipcia: Seqenenrata, de la 17ª dinastía, cuyo cráneo mostraba las heridas brutales de combate que lo mataron; Ahmose I, fundador de la 18ª dinastía; Amenhotep I, Tutmosis II, Tutmosis III, el Conquistador; Seti I, Ramsés II, el Gran Constructor, Ramsés III. También estaban las momias de varias reinas y príncipes. Los funcionarios egipcios, conscientes de que la noticia atraería a saqueadores, trabajaron con velocidad extraordinaria. En apenas 48 horas extrajeron las 40 momias del pozo, las transportaron en burros hasta la orilla del Nilo y las cargaron en un vapor que las llevó a El Cairo. Los campesinos que vivían a lo largo del Nilo, al ver pasar el barco que transportaba a los faraones antiguos, se reunieron en las orillas. Las mujeres lloraban y los hombres disparaban rifles al aire, como se hacía en los funerales tradicionales, rindiendo honores espontáneos a reyes muertos durante más de 3000 años. Las momias llegaron al Museo de Boulaq en El Cairo, donde fueron finalmente identificadas, estudiadas y preservadas. El mundo moderno conoció los rostros de los faraones que habían construido el imperio más duradero del mundo antiguo. Pero el descubrimiento de la cachette de Deir el-Bahari reveló también la verdad sobre el destino del Valle de los Reyes. Había sido sistemáticamente vaciado. Las autoridades de la 21ª dinastía habían rescatado a los reyes muertos del valle que ya no podían proteger, y nunca enterraron a otro faraón allí. Los faraones de la 21ª dinastía, que gobernaron desde Tanis en el delta del Nilo entre aproximadamente 1078 y 945 antes de nuestra era, rompieron con 1000 años de tradición funeraria. No construyeron tumbas en el Valle de los Reyes, no excavaron hipogeos secretos en acantilados remotos del desierto occidental de Tebas. En cambio, se enterraron dentro de los recintos de sus propios templos en Tanis, una ciudad del delta que había reemplazado a Tebas como capital del Bajo Egipto. Esta decisión representaba una revolución silenciosa en la concepción egipcia de la realeza, la muerte y la seguridad. Por primera vez en la historia del Imperio Nuevo, los faraones admitían implícitamente que no podían proteger sus tumbas si las ocultaban en el desierto. La nueva estrategia era exactamente la opuesta: enterrarse en el corazón de una ciudad activa, dentro de recintos de templos custodiados constantemente por sacerdotes, donde cualquier intento de saqueo sería inmediatamente visible. Las tumbas de Tanis eran construcciones modestas comparadas con las del Valle de los Reyes. Cámaras de piedra bajo el suelo del templo, sin corredores largos, sin decoración elaborada en las paredes.
Cuando el arqueólogo francés Pierre Montet las descubrió en 1939 y 1940, encontró que algunas habían sido saqueadas en la antigüedad, pero otras permanecían intactas. La tumba de Susenes, primero, que reinó aproximadamente entre 1047 y 1001 antes de nuestra era, contenía un sarcófago de plata, una máscara funeraria de oro y un ajuar funerario rico, aunque no comparable en magnitud con el de Tutankamón. El descubrimiento de Montet fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, pero fue eclipsado casi inmediatamente por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El mundo tenía otras preocupaciones en 1940. Las tumbas de Tanis nunca capturaron la imaginación popular como lo había hecho el Valle de los Reyes. Pero la modestia relativa de estas tumbas es precisamente el punto. Reflejaban una realidad nueva. Egipto ya no era el imperio invencible que había dominado el cercano Oriente durante el segundo milenio antes de nuestra era. Era un estado dividido, empobrecido, defendiéndose de invasiones libias y acosado internamente por la fragmentación del poder entre dinastías rivales que coexistían simultáneamente en diferentes partes del país. La 22ª dinastía, que comenzó con Sheshonq. Primero hacia el 945 antes de nuestra era de origen libio. Los faraones tenían nombres libios, no egipcios. Sheshonq, Osorkon, Takelot, continuaron enterrándose en Tanis y en otros sitios del delta. El Valle de los Reyes quedó abandonado, un cementerio del pasado, sus tumbas abiertas y vacías, sus tesoros desaparecidos. Durante los siglos siguientes, dinastías de origen nubio, luego asirio, luego persa, luego griego, luego romano, gobernarían Egipto. Ninguna volvió a usar el Valle de los Reyes. La tradición se había roto permanentemente. ¿Pero por qué? ¿Qué había cambiado exactamente? Los egiptólogos han debatido esta pregunta durante más de un siglo, y la respuesta que emerge del análisis combinado de la evidencia arqueológica, los textos y el contexto histórico es multifacética. No fue una sola causa, fue una convergencia de factores económicos, políticos, religiosos y geográficos. Primero, la economía. El Valle de los Reyes era insostenible sin un estado centralizado rico. Cada tumba requería años de trabajo de equipos especializados que debían ser alimentados, alojados y pagados. El ajuar funerario representaba una inversión de recursos monumentales. Todo el sistema dependía de que el tesoro real tuviera excedentes masivos y constantes. Durante el apogeo del Imperio Nuevo, cuando el tributo fluía desde Nubia, Levante y los territorios conquistados, esto era posible. Durante el colapso del Bronce tardío y la fragmentación del tercer período intermedio, dejó de serlo. Los faraones de la 21ª dinastía gobernaban un Egipto cuyo producto económico se había contraído dramáticamente. Las minas de oro de Nubia estaban perdidas o producían mucho menos. Los territorios asiáticos se habían independizado. El comercio internacional se había interrumpido. Simplemente no había recursos para financiar tumbas a la escala de las de Seti I o Ramsés II. Segundo, la seguridad. Ya el Valle de los Reyes se basaba en un principio. El secreto protegería a los muertos. Pero después de 5 siglos de uso continuo, el valle albergaba docenas de tumbas en un área relativamente pequeña. Demasiadas personas conocían su ubicación. No solo los trabajadores de Deir el-Medina, sino sus familias, los funcionarios administrativos, los sacerdotes de los templos funerarios, los guardias, los comerciantes que suministraban al pueblo. El secreto ya no era posible. Además, la propia densidad de tumbas creaba un problema físico. Las tumbas posteriores frecuentemente cortaban accidentalmente a través de tumbas anteriores. La KV9 de Ramsés VI
dañó la KV-12. La KV-5, eventualmente usada para los hijos de Ramsés II, fue cortada parcialmente por tumbas vecinas. El espacio utilizable en el valle se estaba agotando, y cada nueva excavación arriesgaba descubrir tumbas antiguas que habían permanecido ocultas. Tercero, el cambio político. El traslado del centro de poder de Tebas a Tanis significó que los faraones vivían a cientos de kilómetros de distancia del Valle de los Reyes. Un entierro en Tebas requeriría transportar el cuerpo del faraón, todo su ajuar funerario y toda la corte río arriba durante semanas. Luego, después del funeral, dejar la momia en un desierto remoto bajo la custodia de sacerdotes tebanos cuya lealtad al faraón del delta era cuestionable. Los sumos sacerdotes de Amón en Tebas habían demostrado que podían operar de manera independiente. Los faraones de Tanis no confiaban en ellos. Enterrarse en Tanis, dentro del recinto del propio templo del faraón, bajo la supervisión directa de sacerdotes nombrados personalmente, era simplemente más prudente. Cuarto, la ideología religiosa. El concepto de la realeza divina egipcia había evolucionado. Durante el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, el faraón era literalmente un dios, Horus en la tierra, que se reuniría con los dioses después de la muerte. Durante el Imperio Nuevo, especialmente después del período de Amarna y las reformas de Akenatón que habían cuestionado el orden religioso tradicional, la relación entre el faraón y los dioses se había vuelto más compleja. Los faraones del tercer período intermedio eran vistos como representantes de los dioses, no como dioses en sí mismos, en el mismo sentido absoluto. Esta transformación sutil pero significativa permitió cambios en las prácticas funerarias que habrían sido impensables 1000 años antes. Un faraón del Imperio Antiguo necesitaba una pirámide, porque la pirámide era la máquina que transformaría su cuerpo en estrella indestructible. Un faraón del Imperio Nuevo necesitaba una tumba secreta en el Valle Sagrado dominado por la montaña piramidal del Qurn, porque así había sido establecido por sus predecesores y así lo exigían los textos funerarios. Un faraón del tercer período intermedio, con menos certeza teológica y más preocupaciones prácticas, podía justificar una tumba dentro de un templo si eso garantizaba la seguridad de su cuerpo. Quinto, la realidad material de los saqueos. Este es quizás el factor más simple y más poderoso. El sistema había fracasado visiblemente. Las tumbas habían sido saqueadas. Todo el mundo lo sabía. Los juicios habían sido públicos. Los ladrones habían confesado. Los objetos robados habían circulado por los mercados. Las autoridades habían tenido que rescatar físicamente a los faraones muertos de sus tumbas y esconderlos en cachets secretas. ¿Qué faraón querría ser enterrado en un sistema que había fallado tan espectacularmente? ¿Qué sentido tenía invertir recursos limitados en construir una tumba elaborada en el Valle de los Reyes cuando la evidencia histórica demostraba que sería saqueada en unas pocas generaciones, quizás en décadas? La decisión de abandonar el Valle de los Reyes no fue un decreto formal. No hay ningún edicto que diga, por orden del faraón, el Valle de los Reyes está cerrado. Fue simplemente que cada faraón sucesivo tomó la decisión pragmática de enterrarse en otro lugar, y después de que pasaron varias generaciones sin que ningún faraón eligiera el valle, la tradición murió. Los templos funerarios en la orilla occidental de Tebas continuaron siendo mantenidos durante algún tiempo. Sacerdotes continuaron realizando ofrendas para los faraones muertos, pero gradualmente, conforme las dinastías cambiaban, los presupuestos se reducían y los nuevos gobernantes tenían cada vez menos conexión personal o ideológica con los antiguos imperios, el mantenimiento se detuvo. Los templos fueron abandonados, las aldeas que los rodeaban se dispersaron
Deir el-Medina, el pueblo de los trabajadores, fue abandonado durante la 21ª dinastía. Los últimos registros datan del reinado de Ramsés XI. Las casas quedaron vacías, las calles se llenaron de arena del desierto. La comunidad que había existido durante casi 500 años, que había excavado las tumbas de 50 faraones y cientos de nobles, simplemente dejó de existir. El Valle de los Reyes quedó silencioso. Las entradas de las tumbas, algunas selladas, otras abiertas, miraban vacías hacia el cielo del desierto. Las pinturas en las paredes, los textos funerarios que guiaban al rey muerto a través del Duat, el inframundo, permanecieron en la oscuridad. El polvo se acumuló en los pisos de los corredores. El viento del desierto arrastró arena hacia las entradas abiertas. El valle no fue completamente olvidado. Los viajeros griegos y romanos visitaron Egipto y algunos exploraron las tumbas abiertas. Diodoro Sículo, historiador griego del siglo I antes de nuestra era, visitó Egipto y mencionó tumbas de reyes en Tebas, aunque no está completamente claro si se refería específicamente al Valle de los Reyes o a las necrópolis tebanas en general. Estrabón, geógrafo griego que visitó Egipto alrededor del 25 antes de nuestra era, describió 40 tumbas notables en Tebas. Los primeros cristianos de Egipto, los coptos, reutilizaron algunas tumbas como viviendas y capillas. Grafiti copto aparece en las paredes de varias tumbas, incluyendo la KV-2 de Ramsés IV, indicando que fue usada como iglesia o refugio eremita durante el período bizantino. Inscripciones griegas y latinas dejadas por visitantes antiguos muestran que algunas tumbas eran accesibles y visitadas durante los períodos tolemaico y romano. Pero el conocimiento específico de quién estaba enterrado dónde, el significado de los textos jeroglíficos en las paredes, la comprensión de que estos habían sido los faraones más poderosos del mundo antiguo, todo eso se perdió. El egipcio antiguo dejó de ser una lengua hablada hacia el siglo IV de nuestra era. Los jeroglíficos se volvieron indescifrables. Egipto fue conquistado por los árabes en el siglo VII. La población se islamizó y arabizó. El Valle de los Reyes se convirtió en Biban el-Muluk, las puertas de los reyes, un nombre que preservaba la memoria de que habían sido enterramientos reales, pero sin especificar qué reyes o cuándo. Durante la Edad Media y el período otomano, el valle fue conocido localmente, pero no fue objeto de estudio sistemático. Viajeros ocasionales europeos lo visitaron a partir del siglo XVII. Claude Sicard, jesuita francés, lo visitó en 1708 y fue el primer europeo moderno en identificar correctamente el sitio como la antigua necrópolis tebana mencionada en textos clásicos. Richard Pocock, viajero inglés, visitó el valle en 1743 y produjo el primer mapa moderno identificando 14 tumbas accesibles. Frederick Ludwig Norden, danés, lo exploró en 1737 y dejó dibujos de algunas tumbas. Pero estos eran viajeros, no arqueólogos. Exploraban, dibujaban, se maravillaban, pero no excavaban sistemáticamente ni intentaban preservar. La egiptología como disciplina científica nació con la expedición napoleónica a Egipto en 1798. Los savants que acompañaron el ejército francés estudiaron los monumentos antiguos con metodología ilustrada. La Description de l'Égypte, publicada entre 1809 y 1829, documentó el Valle de los Reyes con detalles sin precedentes, incluyendo dibujos precisos de los relieves y planos de las tumbas conocidas. El desciframiento de los jeroglíficos por Jean-François Champollion en 1822, basado en la piedra de Rosetta, transformó completamente el estudio de Egipto.
Repentinamente, las paredes de las tumbas podían ser leídas, los nombres de los faraones podían ser identificados. La historia de Egipto, que había sido oscura y mitológica, se volvió concreta y documentada. Durante el siglo XIX, el Valle de los Reyes se convirtió en foco de exploración arqueológica intensiva, aunque a menudo destructiva, según los estándares modernos. Giovanni Belzoni, aventurero italiano que trabajaba para el cónsul británico, descubrió varias tumbas entre 1816 y 1819, incluyendo la tumba de Seti I, KV-17, considerada una de las más hermosas jamás encontradas. Belzoni usaba métodos que hoy serían considerados saqueo. Removía objetos, dañaba paredes para extraer relieves que enviaba a museos europeos y documentaba de manera mínima. John Gardner Wilkinson exploró el valle en la década de 1820 y fue el primero en numerar sistemáticamente las tumbas usando el sistema KV, que todavía se usa hoy. KV significa Kings Valley, Valle de los Reyes en inglés, seguido del número de descubrimiento. Su numeración comenzó con KV1 y continuó secuencialmente conforme se descubrían nuevas tumbas. Carl Richard Lepsius dirigió una expedición prusiana entre 1842 y 1845 que documentó exhaustivamente los monumentos egipcios. Auguste Mariette, fundador del Servicio de Antigüedades Egipcias en 1858, intentó por primera vez imponer control sobre las excavaciones y prevenir la exportación descontrolada de antigüedades. Pero a pesar de estas exploraciones, a finales del siglo XIX, muchos egiptólogos creían que el Valle de los Reyes estaba esencialmente agotado. Las tumbas conocidas habían sido documentadas. Se asumía que cualquier tumba no descubierta había sido completamente destruida por saqueos antiguos o modernos. El consenso era que no quedaba nada significativo por encontrar. Estaban equivocados. En 1898, Víctor Loret descubrió la KV-35, la tumba de Amenhotep II, que contenía no solo la momia del faraón en su sarcófago original, sino la cachette de 9 momias reales adicionales escondidas en cámaras laterales. Fue la primera indicación moderna de que los sacerdotes antiguos habían movido momias entre tumbas. En 1902, Howard Carter, trabajando para Theodore Davis, descubrió la KV-46, conteniendo las momias de Yuya y Tuya. Aunque había sido saqueada en la antigüedad, contenía aún un ajuar funerario espectacular, incluyendo sarcófagos dorados y muebles incrustados. Theodore Davis, un abogado estadounidense rico, financió excavaciones en el valle entre 1902 y 1914, descubriendo varias tumbas. En 1907 encontró la KV-55, una tumba enigmática que contenía un ataúd dañado con restos de incrustaciones de oro y una momia cuya identidad es debatida hasta hoy. Algunos egiptólogos creen que es Akenatón, otros sugieren Smenkhkara. Pero fue el descubrimiento de Howard Carter en 1922 el que transformaría el Valle de los Reyes en el sitio arqueológico más famoso del mundo y, paradójicamente, que crearía la leyenda de la maldición de los faraones, que este guión lleva en su título. Howard Carter había estado buscando la tumba de Tutankamón durante 6 años cuando, el 4 de noviembre de 1922, su equipo descubrió un escalón de piedra tallado debajo de los escombros acumulados frente a la entrada de la tumba de Ramsés VI. 3 días después, habían despejado 16 escalones que conducían a una puerta sellada. Carter examinó los sellos. Llevaban el nombre de Tutankamón,
un faraón menor de la 18ª dinastía cuyo reinado había durado aproximadamente 9 años, entre 1332 y 1323 antes de nuestra era. Carter envió un telegrama a su patrocinador, Lord Carnarvon, que estaba en Inglaterra. He hecho un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con los sellos intactos, cubierta nuevamente hasta su llegada. ¡Felicitaciones! Carnarvon viajó inmediatamente a Egipto junto con su hija, Lady Evelyn Herbert. El 26 de noviembre, Carter hizo un pequeño agujero en la esquina superior de la puerta sellada e introdujo una vela. Lord Carnarvon, esperando detrás, preguntó: ¿Puede ver algo? Carter, cuya vista se estaba ajustando a la oscuridad del interior, respondió con palabras que se harían famosas. Sí, cosas maravillosas. La tumba de Tutankamón, KV62, era pequeña según los estándares del Valle de los Reyes, consistente en 4 cámaras modestas. Pero estaba casi intacta. Había sido saqueada brevemente en la antigüedad, probablemente poco después del entierro, porque la puerta mostraba evidencia de haber sido reabierta y resellada, pero los ladrones habían sido interrumpidos antes de causar daño significativo. El ajuar funerario permanecía esencialmente completo. Durante los siguientes 10 años, Carter y su equipo documentaron, catalogaron y removieron más de 5.000 objetos de la tumba. Incluían el sarcófago de cuarcita roja del faraón, 3 ataúdes antropomorfos, anidados uno dentro del otro, el más interno de oro macizo que pesaba 110,4 kilogramos, la máscara funeraria de oro y lapislázuli, que se ha convertido en el ícono más reconocible del antiguo Egipto, tronos, camas, carros desmontados, armas, ropa, alimentos momificados, ungüentos, joyas, estatuas, cofres incrustados con marfil y ébano y 2 fetos momificados, probablemente hijos nacidos muertos de Tutankamón. El descubrimiento capturó la imaginación del mundo. Los periódicos publicaban actualizaciones constantes. Las fotografías de los tesoros aparecían en las portadas. El público, entraumatizado por la Primera Guerra Mundial y desilusionado con la modernidad, encontró escape en el exotismo del Egipto antiguo. Se desató una moda egiptizante que influenció moda, arquitectura, cine y arte durante la década de 1920. Y entonces, el 5 de abril de 1923, menos de 5 meses después de la apertura oficial de la tumba, Lord Carnarvon murió en El Cairo. La causa médica fue septicemia resultante de una infección, probablemente iniciada por la picadura de un mosquito en su mejilla que Carnarvon había cortado accidentalmente mientras se afeitaba. La herida se infectó, desarrolló neumonía como complicación y murió a los 56 años. Era un hombre de salud frágil que había sufrido un accidente automovilístico grave años antes y nunca se había recuperado completamente. Pero Marie Corelli, una novelista británica popular de la época, había escrito semanas antes de la muerte de Carnarvon una carta a un periódico advirtiendo sobre castigos más terribles para aquellos que entraran a tumbas selladas citando supuestamente textos egipcios antiguos. Cuando Carnarvon murió, la prensa sensacionalista conectó los puntos. La maldición de los faraones. El concepto explotó en la cultura popular. Los periódicos publicaron artículos sobre la maldición de Tutankamón. Se reportaron, a menudo de manera exagerada o completamente fabricada, otras muertes conectadas con la tumba. Se afirmó falsamente que las luces de El Cairo se apagaron en el momento exacto de la muerte de Carnarvon. Se dijo que su perro en Inglaterra huyó y murió en el mismo instante, aunque no hay evidencia verificable de esto. Y se inventaron inscripciones inexistentes que supuestamente advertían que la muerte vendrá con alas veloces a quien perturbe la paz del faraón.
Ninguna de estas inscripciones existe. Ninguna tumba egipcia contiene maldiciones dirigidas a arqueólogos. Los textos que aparecen en las tumbas son guías para el difunto en su viaje al más allá, no amenazas contra visitantes futuros. Las estadísticas reales de las personas involucradas en la apertura de la tumba de Tutankamón contradicen completamente la narrativa de la maldición. Howard Carter, quien pasó más tiempo en la tumba que nadie, vivió hasta 1939, muriendo a los 64 años de linfoma de Hodgkin, 16 años después de la apertura. Lady Evelyn Herbert, que estuvo presente en la apertura y entró a la tumba antes que la mayoría, vivió hasta 1980, muriendo a los 79 años. Harry Barton, el fotógrafo que documentó exhaustivamente la tumba, vivió hasta 1940. Alfred Lucas, el conservador, hasta 1945. Douglas Derry, quien realizó la autopsia de la momia de Tutankamón, vivió hasta 1961. Un estudio estadístico realizado en 2002 por Mark Nelson, epidemiólogo australiano, comparó las tasas de supervivencia de personas que estuvieron presentes en la apertura de la tumba con las de personas que podrían haber estado pero no estuvieron. No encontró diferencia significativa. La edad promedio de muerte de aquellos expuestos a la tumba era comparable con la esperanza de vida normal de personas de su clase social y época. Pero los hechos nunca han sido rivales efectivos contra una buena historia. La maldición de los faraones se convirtió en un tropo cultural duradero, ser reproducido en películas, novelas, series de televisión y eventualmente en videos de YouTube con títulos sensacionalistas. ¿De dónde viene realmente esta idea de maldiciones egipcias? Tiene raíces en el orientalismo del siglo XIX y principios del XX. La fascinación europea con el Oriente misterioso, que proyectaba sobre culturas del norte de África, Medio Oriente y Asia toda clase de características exóticas, místicas y peligrosas. Egipto, con sus jeroglíficos indescifrables hasta 1822, sus monumentos colosales cuyo propósito era debatido y sus momias que parecían desafiar la muerte misma, era el sujeto perfecto para esta proyección. Las novelas góticas del siglo XIX frecuentemente incluían momias como antagonistas. La momia, de Jane Webb, publicada en 1827, presentaba una momia egipcia reanimada. Algún relato de una momia, de Edgar Allan Poe, publicado en 1845, usaba Egipto como escenario de misterio. Bram Stoker, autor de Drácula, escribió La joya de las 7 estrellas en 1903, una novela sobre una reina egipcia resucitada. Estas narrativas no tenían nada que ver con el Egipto histórico. Eran proyecciones de ansiedades europeas sobre muerte, colonialismo, el retorno de lo reprimido y la venganza de los colonizados contra los colonizadores. El Egipto antiguo era usado como lienzo en blanco sobre el cual Europa pintaba sus propios miedos. La apertura de momias como espectáculo público era común durante el siglo XIX. Los consulados europeos en Egipto adquirían momias y las enviaban a Europa, donde eran desenrolladas en eventos sociales. Thomas Pettigrew, cirujano inglés, realizó desenrollados públicos en Londres durante la década de 1830 ante audiencias que pagaban por presenciar el espectáculo. Estas exhibiciones trataban cuerpos humanos reales como curiosidades exóticas, reflejando actitudes coloniales hacia las culturas no europeas. Cuando la tumba de Tutankamón fue descubierta, estos elementos culturales ya estaban en su lugar. Solo necesitaban un catalizador. La muerte de Carnarvon lo proporcionó.
Pero hay una ironía profunda en que el descubrimiento más famoso del Valle de los Reyes haya generado una leyenda sobre maldiciones, porque oculta la historia real y mucho más significativa, que el Valle de los Reyes fue abandonado no por maldiciones sobrenaturales, sino por el fracaso muy terrenal de la seguridad, la economía y el Estado. Las excavaciones arqueológicas en el Valle de los Reyes continuaron durante el siglo XX y continúan hasta hoy. En 1995, Kent Weeks redescubrió y comenzó a excavar la KV5, una tumba que había sido parcialmente explorada en el siglo XIX, pero luego olvidada. Resultó ser la tumba más grande del valle, con más de 120 cámaras, probablemente usada para enterrar a los hijos de Ramsés II. La excavación todavía continúa. En 2005, un equipo dirigido por Otto Schaden descubrió la KV63, una cámara que contenía ataúdes y materiales de embalsamamiento, pero no momias, posiblemente una cachette de equipamiento funerario. En 2008, Zahi Hawass anunció el descubrimiento de la KV64, una tumba que contenía el ataúd de una cantora del templo de Amón, llamada Nehmes Bastet, datada de la 22ª dinastía, que demostrando que el valle continuó siendo usado ocasionalmente para enterramientos privados, incluso después de que los faraones lo abandonaran. Los avances tecnológicos han transformado la arqueología del Valle de los Reyes. El radar de penetración terrestre ha identificado posibles cámaras no descubiertas. El análisis de ADN de las momias reales ha permitido reconstruir árboles genealógicos y diagnosticar enfermedades antiguas. Las tomografías computarizadas de momias revelan causas de muerte sin necesidad de desenvolverlas. En 2010, un equipo dirigido por Zahi Hawass y Push realizó estudios de ADN de las momias reales que resolvieron varios misterios. Confirmaron que Tutankamón era hijo de Akenatón y de una hermana o prima de Akenatón, no de Nefertiti como se había especulado. Identificaron a la momia de la KV35 y conocida como la Dama Joven, como probablemente la madre de Tutankamón. Demostraron que Tutankamón sufría de malaria y tenía una enfermedad ósea degenerativa, probablemente contribuyendo a su muerte temprana. En 2015, Nicholas Reeves propuso, basándose en escaneos de alta resolución de las paredes de la tumba de Tutankamón, que podría haber puertas ocultas que conducían a cámaras adicionales, posiblemente conteniendo el entierro de Nefertiti. Escaneos de radar realizados en 2016 dieron resultados contradictorios. Algunos sugerían anomalías consistentes con cavidades ocultas. Otros no encontraron nada. En 2018, un equipo italiano realizó escaneos más detallados y concluyó que no hay evidencia de cámaras ocultas. El debate continúa. Estos descubrimientos y debates muestran que el Valle de los Reyes sigue siendo un sitio activo de investigación científica, cada generación haciendo nuevas preguntas y desarrollando nuevas técnicas para responderlas. Pero la pregunta central permanece: ¿por qué fue abandonado? La respuesta que la evidencia histórica proporciona es clara, aunque compleja. El Valle de los Reyes fue abandonado porque el sistema en el que se basaba colapsó completamente. Ese sistema requería 5 pilares interdependientes: un Estado centralizado capaz de movilizar recursos masivos durante períodos prolongados para excavar tumbas y proveer ajuares funerarios; una economía de excedentes que permitiera mantener comunidades especializadas de trabajadores dedicados exclusivamente a proyectos funerarios; una estructura de autoridad ideológica que hiciera impensable la profanación de tumbas reales, sostenida por la creencia en la naturaleza divina del faraón.
un aparato administrativo funcional capaz de pagar raciones regulares, mantener seguridad y coordinar actividades complejas a lo largo de años o décadas. Secreto geográfico que ocultara la ubicación exacta de las tumbas a todos, excepto a un círculo confiable de servidores leales. Durante el apogeo del Imperio Nuevo, estos 5 pilares se sostenían mutuamente. Cuando el imperio comenzó a declinar durante el siglo XII antes de nuestra era, los pilares empezaron a caer en cascada. La economía se contrajo, lo que debilitó el aparato administrativo, lo que hizo que las raciones se retrasaran, lo que erosionó la lealtad de los trabajadores, lo que hizo que el secreto fuera imposible de mantener, lo que permitió los saqueos, lo que reveló que los faraones no eran divinos e intocables, sino vulnerables, lo que debilitó aún más la autoridad ideológica, lo que hizo imposible movilizar recursos para nuevas tumbas. El sistema era robusto mientras todos sus componentes funcionaban, era frágil cuando cualquiera fallaba. Los faraones de la 21ª dinastía, enfrentando esta realidad, tomaron la única decisión racional disponible: abandonar un sistema que había fallado y construir uno nuevo basado en principios diferentes. El Valle de los Reyes no fue cerrado por una maldición, fue cerrado por la lógica implacable de la economía política. Esta es una lección que resuena mucho más allá del antiguo Egipto. Los sistemas que parecen permanentes, sostenidos por tradiciones de siglos, respaldados por la autoridad de los dioses, construidos en piedra para durar eternamente, pueden colapsar cuando las condiciones materiales que los sostienen cambian. Ninguna cantidad de ideología puede sostener un sistema que la realidad económica ha vuelto inviable. Los faraones que construyeron el Valle de los Reyes creían que estaban asegurando su eternidad. Diseñaron el sistema más sofisticado de seguridad funeraria que el mundo antiguo había conocido. Invirtieron recursos que habrían construido ciudades enteras. Reclutaron a los artesanos más habilidosos, ocultaron las tumbas en desiertos remotos y fracasaron. No porque cometieran errores de diseño, sino porque ningún diseño podía sobrevivir al colapso del mundo que lo había creado. Pero en su fracaso, te dejaron un legado que ha durado 3000 años y continúa generando conocimiento. El Valle de los Reyes es ahora un archivo de la historia egipcia, un laboratorio de arqueología, una ventana a una civilización que dominó el mundo antiguo durante milenios. Las tumbas que fueron excavadas para ocultar a los faraones ahora los revelan. Los textos que fueron escritos para guiar al rey muerto ahora guían a los historiadores vivos. Los objetos que fueron enterrados para ser usados en el más allá ahora cuentan historias en museos. El Valle de los Reyes fue abandonado como necrópolis activa, pero fue redescubierto como fuente histórica. Y en esa transformación hay una paradoja que los antiguos egipcios habrían apreciado. Los faraones buscaron eternidad en el secreto y encontraron olvido. Sus cuerpos fueron rescatados del secreto, expuestos a la luz, y así alcanzaron una forma de inmortalidad que nunca imaginaron. No como dioses intocables en tumbas ocultas, sino como seres humanos reales cuyas vidas, decisiones, enfermedades, familias y fracasos podemos estudiar y comprender. La historia real del Valle de los Reyes no trata sobre maldiciones, trata sobre la ambición humana, la fragilidad de los sistemas políticos, la relación entre ideología y economía, y la ironía de que nuestros esfuerzos por controlar el futuro frecuentemente producen resultados exactamente opuestos a los que pretendíamos. Es una historia sobre cómo las civilizaciones enfrentan su propia mortalidad y cómo, a veces, las ruinas que dejan atrás cuentan verdades más profundas que los monumentos que intentaron construir.